España. Juntos podemos conseguir sangre segura para los niños y niñas del Garrahan. ¿Qué es Novenoma? ¿La nomenclatura de un departamento? ¿Una rémora de la educación del EGB? ¿Las coordenadas de un tesoro? No, pibe, es un programa de radio. Noveno A, un espectáculo radiofónico para que saques la cabeza del tacho todos los miércoles de 15 a 18 por Radio Urbe 97.3. Gusto latino, esencia argentina. Urbe 97.3. No. Permanecer y transcurrir no es perdurar. A partir de este momento comienza Tiempo Fundacional, tercera temporada, un programa de la Fundación Buenos Aires 21. Hay tantas maneras de no ser. La Fundación es un foro empresarial y profesional para la participación y la propuesta, con 30 años de existencia, ámbito para el intercambio de ideas, reflexiones y proyectos para honrar, enriquecer y dignificar la vida en la Argentina del siglo XXI. Tantas injusticias repetidas es una virtud. Hola, buenas tardes. Esta es la primera edición del programa Tiempo Fundacional de la Fundación Buenos Aires 21 en su tercera temporada. Ya hemos hecho 2 temporadas anteriores en otras radios, pero hoy Radio Urbe nos da la oportunidad de estar en este espacio y vamos a tratar de aprovecharlo. La Fundación Buenos Aires 21 tiene 30 años de vida y conmemoró el año pasado los 30 años editando un libro. Así que son 30 años de trabajo, porque en lugar de hacer una fiesta, publicamos un libro. Así que, y no es el único, ni el primero. Tenemos varios libros, tenemos mucha información publicada a través de nuestra cuenta de Facebook y muchas investigaciones atrás de esas publicaciones de un montón de profesionales que a lo largo del tiempo han trabajado en forma gratuita, pero dedicada, para que nuestra institución se mantenga en pie, haciendo un análisis permanente de la realidad nacional e internacional que nos permita llegar al público con información fidedigna, certera, con información no maniquea, con información transparente, sin intencionalidades y tratando de hacer comprender que muchas de las cosas que a veces aparecen en ciertos medios que propugnan los negocios y no transmitir la realidad, no son del todo ciertas o no son todo lo exactas que debieran ser, y eso hace que la población a veces se confunda. Estamos en este primer programa de esta tercera temporada con integrantes de nuestra fundación, que son los que también han colaborado en las temporadas anteriores, no solamente con este programa, sino con todas las actividades que acabo de enumerar, y que además son integrantes de órganos directivos de nuestra fundación. Nos encontramos con el presidente del comité ejecutivo, el doctor Juan Carlos Bacareza. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Con el secretario del comité ejecutivo y del consejo de administración de la fundación, el doctor Carlos Alberto Ragonesi. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos también la presencia de nuestro queridísimo amigo, también integrante de nuestra fundación, investigador, que ha dedicado
muchas horas de trabajo a que nuestra institución se mantenga en pie, el profesor José Arturo Corrachino. José, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Cuando el presidente del Comité Ejecutivo acá presente me dijo que quería volver a hacer este programa, lo pensé 2 veces, porque no es algo que se hace fácilmente un programa de estas características. Pero viendo las circunstancias que se viven, tanto en la Argentina como en la región, como en el mundo, creo que este programa es necesario volver a hacerlo. Y más, creo que es imprescindible volver a hacerlo. Porque nos bombardean con la inteligencia artificial, con las redes, con un montón de elementos que parecen novedosos y en realidad son temas viejos. Son temas más que viejos, son temas caducos. La tecnología enmascara la realidad del ser humano. Confunde a las personas y les hace creer en cierta modernidad que no es tal. Un pensador del siglo XX que a mí siempre me interesó leer, llamado Erich Fromm, que entre otras cosas vaticinó el advenimiento del nazismo y del fascismo, en el año 1964, en una conferencia que estaba dando, dijo, más o menos, no lo puedo citar literalmente, no tengo aquí el libro donde está volcado ese discurso, que hablando de la sociedad de ese momento, 1964, ¿sí? Necesitaba hombres que se sintieran libres, que sintieran que podían tomar sus propias decisiones, pero esa sociedad también necesitaba que esos hombres supieran obedecer sin discutir. Es decir, nos hacen creer en la libertad siempre y cuando obedezcamos al poder. Esa es la libertad que nos ofrecen. Por eso creo que es tan importante que este programa vuelva a hacerse. Porque dentro de nuestra fundación tenemos el principio del libre albedrío, donde cada uno de sus integrantes tiene sus propios puntos de vista, donde a veces no coincidimos todos exactamente en las mismas ideas, pero sí tenemos una convicción que es que lo que escribimos, lo que decimos, lo que publicamos en nuestros libros y en nuestros informes no son para confundir al destinatario de ese material, sino para ayudarlo a pensar y a entender la realidad en la cual se encuentra inmersa. Dicho esto, le quiero dar la palabra a cualquiera de los 3 integrantes de este equipo que he mencionado previamente. Cada uno elegirá cuándo quiere hablar primero y que nos cuente qué tema nos traen hoy. Bueno, Jorge, gracias por la presentación. Yo quiero, no sé si lo aclaró, Jorge, creo que no, que Jorge es el presidente del Consejo de Administración, la máxima autoridad de la Fundación Buenos Aires 21. Él siempre, desde la perspectiva que tiene de no figurar, ¿no? Es, poder detrás del trono. Sí, sí, no es eso. No, pero poder en buen sentido, digo. Claro. Carlos Saúl decía, no es necesario. Bueno, hizo la presentación nuestra y, como siempre, tan adecuado en sus palabras. Vamos a analizar un poco algunas perspectivas económicas
y esquemas económicos, y a lo mejor algo de política económica, que a veces se juntan las expectativas económicas con las expectativas políticas. En realidad no hay modelos económicos, hay modelos políticos que aplican modelos económicos. Eso de que los modelos económicos son asépticos no es así, es mentira. Los modelos económicos son producto del pensamiento económico que tienen los que gobiernan. Entonces de ahí, del más rancio esquema liberal hasta el más rancio esquema marxista, podemos pasar por un sinnúmero de modelos económicos. No son asépticos los modelos económicos, eso es una mentira de algunos escritores. No es, porque en el marco de la política y en el marco del desarrollo social siempre hay intereses, y esos intereses influyen muchísimo en el camino del modelo económico que queremos desarrollar, inclusive los aspectos internacionales. No es lo mismo tener un modelo económico cuando hay una guerra mundial que tener un modelo económico cuando estamos a principios del siglo, del siglo XX. Cuando quieren comparar el gobierno de Roca con esta, como estamos ahora, a mí me causa gracia, porque es casi imposible. No se pueden comparar los modelos. Yo no puedo decir que en el modelo de Roca estaba mejor que ahora, ni puedo decir que en el modelo de ahora estoy peor que el de antes, porque son situaciones distintas, son esquemas internacionales distintos, grupos de poder distintos, situaciones sociales distintas, distribución de la riqueza distinta. Pero claro, ¿cómo puedo decir yo miro a Roca? No, yo Roca en su momento particularmente creo que hizo un gran gobierno, pero no puedo traer de la historia a Roca para justamente que no teníamos ni telégrafo. Creo que sí, en ese momento había telégrafo, pasamos a la inteligencia artificial. Es muy complicado. Y con todo ese esquema que van planteando del comparativo, quiero ser como, ya me cansé de escuchar, por lo menos yo, de quiero ser como, y lo que quiero ser es yo. Quiero ser lo que yo pienso para mi país, política y económicamente, de acuerdo a las circunstancias, inclusive con un análisis mundial. Hablar hoy de comunismo y de capitalismo es estar en la prehistoria, cuando Rusia está en otro esquema, cuando ya no hay el esquema binacional que trenzaba y chocaba, ¿no? Estados Unidos y los estados democráticos con la Rusia marxista. Hoy es otra cosa, y están los BRIC, está India que está volando en el aire de importancia económica, Brasil, digamos. No se puede analizar ni conceptualizar, que es lo peor, ¿no? No, este es tal cosa, este es tal otra. No, sí. China es comunista, mire, no sé cómo se llama el comunismo en China, lo que sí que es el segundo país del mundo. y que no fue la Rusia marxista en serio. La Rusia marxista o comunista no fue la segunda, era la potencia militar, pero no económica. Exacto. En cambio China, que le decimos que es comunista, es la segunda potencia económica y anda ahí, pisándole el talón. A Europa, a la comunidad europea ya la pasó por arriba. Están discutiendo los chips con Estados Unidos. Fíjate a dónde llegó Rusia. Cómo llegó China. Inclusive tiene empresarios muy ricos, China. Empresarios muy ricos tiene. Entonces, multimillonarios. Entonces es un comunismo medio raro, bastante raro. Bueno, los adjetivos y las conceptualizaciones de la historia hoy no tienen sentido, no tienen asidero. Hoy son esquemas totalmente distintos. Son categorías diferentes, ¿no? Claro, exactamente.
hay que analizar y hay que hacer un modelo económico y un modelo político de acuerdo a las circunstancias, no solamente del país, sino del mundo. Eso que yo me cierro al mundo, que a vos no te hablo, a vos así te hablo, voy acá, voy allá. Y no es así. Primero hay que mirar para adentro. Y después, el adentro, hay que llevarlo hacia afuera. Si yo tuviera que definir algo hoy, particularmente yo haría negocio con todo el mundo. Yo haría negocio con todo el mundo. Si todo el mundo hace negocio con todo el mundo. Totalmente. A ver si nadie le vende a China o a ver si China no le vende a nadie, por decir algo. Hasta en los países que tienen fronteras complicadas como India y China también se venden. Y se compran y se venden. La economía supera, de alguna manera, al esquema de teorías políticas. Claro. De todos modos, hay casos muy puntuales en el mundo donde, por ejemplo, a través de la economía se producen condicionamientos políticos. Por ejemplo, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que lleva como 60 y pico de años. Y sí, del 62 creo que fue. Entonces, 58, ¿por qué? 60. Porque no solamente Estados Unidos a Cuba no le vende, sino que cualquier país del mundo que le quiera vender algo a Cuba, con que tenga un 10% de algún componente o franquicia o regalía o derecho de autor que contenga algo estadounidense, no se lo pueden vender. Porque si no, ese país es sancionado por los propios Estados Unidos porque tiene una postura ideológica contra Cuba, porque Estados Unidos hubiera querido que Cuba fuera una estrella más de la Unión y formara parte, como Puerto Rico, de sus estados asociados. Entonces, como no lo pudo lograr, ¿qué hizo? Aisló a esa nación poniéndole condicionamientos a todo el resto del planeta a través de lo económico. Entonces hay un ir y venir de lo político y de lo económico, pero que va más en pos de los intereses que de las ideologías, creo yo. Mira, yo creo que que Cuba llegó a ser ahora una colonia interna norteamericana. Porque hay más cubanos en Norteamérica que en Cuba. Con todo respeto de Cuba lo digo. Claro. Porque yo creo que dejan esos temas de monstruos políticos para tener una ideología o para seguir una mecánica que viene de bolsillo. ¿Qué puede hacer Cuba si se le vende a Cuba? ¿Qué va a hacer Cuba? ¿Qué le puede hacer Cuba? ¿Que van a llevar los misiles de nuevo a Cuba? No, es otro mundo. Los misiles sí los van a tirar, pero en otro lado, no de este lado. Es complicado del otro lado. A veces son excusas para justificar determinadas acciones políticas. Claro. Porque no puedes olvidarte que el comunismo, el marxismo en la Unión Soviética se desarrolló gracias a dos grandes aportes, que fue la Reserva Federal de Estados Unidos, que puso mucho dinero, y la industria norteamericana. Y nadie sabe, o se sabe muy poco, que una de las particularidades que tuvo la Revolución Rusa fue que allá se estatizó todo, menos los bancos. Porque la mayoría de los bancos eran británicos. Y el primer presidente de lo que fue el ente que yo no sé si después llegó a ser el Eximban, la cámara soviética que manejaba todo el tema de negocios de exportación, primero pusieron un sueco que era miembro de la banca Warburg de Alemania. Como un día se distrajo y metió la mano en el bolsillo y se llevó algo que no debía, lo reemplazaron por un norteamericano que era de la banca la banca Morgan, ¿no? Digamos, como bien dijiste vos, Juan, los conceptos sirven para ordenar. Claro. Cuando vos los solidificás, los convertís en algo rígido, cometés un error, por ejemplo, en querer extender una época con conceptos de otra época, ¿no? Pues ahí se convierten en, yo lo llamaría ideologismos más que ideologías, ¿no? Son
instrumentos que te sirven para justificar determinada acción, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Es muy complicado cuando vos un criterio de una época lo trasladás al pasado o lo querés entender en un futuro en función de eso. Pues son contextos distintos. Y aparte la economía, la palabra original es administración del hogar. Oikos nomos, son las leyes que rigen el hogar. Claro. O sea que el mundo griego antiguo, cuando hablaba de economía, no hablaba de números. Incluso no se reducía solo a producción de cosas. Tenía que ver con el ordenamiento del mundo como un hogar. Por eso ahí son fundamentales los valores culturales, éticos, morales, que tiene toda economía. Si vos decidís un camino, libertad total, es una opción cultural y política. O todo en manos de un grupo que maneje todo, es otro, depende de valores culturales, ¿no? Que tienen que ver con la tradición de un pueblo. Lamentablemente ahora se ha confundido, cuando hablas de economía todos piensan que hablas de números, ¿no? Y de producción de cosas, o de finanzas nada más, y tiene que ver con la vida de un pueblo incluso, ¿no? Bueno, quizá esa es una parte de la batalla cultural que nos imponen esa visión para que pensemos en números y no en las intenciones de las decisiones que hay detrás de esos números. Exacto. Mira, hablando de números, yo, si ustedes me permiten, después sigue Carlos, que con lo que él tiene preparado, que es como va a formar Boca, y si Boca trae a los dos jugadores que están... no hablamos de eso. No, disculpa. Porque el país está alterado. Vienen Vareiro, lo ven de San Lorenzo o los paraguayos, ¿a quién se lo ven? Es importantísimo eso. A mí me gusta el fútbol, pero se están pasando los muchachos. Yo quiero hacer hincapié, Carlos. Yo lo que digo en esos casos, te tinelizan la vida. Sí, es una cosa, es muy... Hay que estar en la piel de un hincha. Bueno, yo pensaba que yo jugaba al fútbol, me van a matar los compañeros que juegan conmigo. Bueno, vamos a analizar 4 puntos de lo que propuso el programa económico. Vos después seguís con ese, que uno de los puntos te pega a vos. Bueno, dale. El programa económico se basó en política fiscal, política monetaria, actividad económica y tipo de cambio. Política fiscal, política monetaria, actividad económica y tipo de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron política fiscal? Se mantendrá el ajuste fiscal, significa superávit fiscal, en términos reales del gasto público, a costa de lo que quiera. Ahora, yo, en mi casa lo hice. Este tema lo hice con mi esposa. Yo tenía déficit. Y desde que el gobierno sacó este modelo, no pagué más la luz, no pagué más el gas, no pagué más el agua, no pagué los impuestos. Tenés que ver, me sobró plata. Actuaste igual que el gobierno. Claro. Me sobró plata. Sí, ahora no tengo luz, no tengo gas, pero tengo plata. Entonces, bueno, el objetivo era ese, tener plata. Claro. Si yo tengo superávit fiscal, poniendo bajo la alfombra y no pagando un montón de cosas, cualquiera es vivo con el superávit fiscal. Claro. Primera alerta. El mago de la finanza. Primera alerta. Con esa cara que hablaron el ministro de Economía, que de finanzas debe saber mucho, pero de la macro no tengo por qué calificarlo, pero ministro, si usted pasa la deuda del Banco Central y la pasa al Tesoro, no sé con qué va a pagar los intereses. El Banco Central por ahí podría emitir, pero usted no va a poder emitir. ¿Y usted qué va a hacer? Refinanciar los intereses. Entonces va a tener superávit fiscal, pero con nominalidad de intereses que se pasan para adelante. Es decir, no los pago, tuve superávit fiscal. Es un poquito más perverso todavía. Esto es peor que lo otro. Es un poquito más perverso porque además esos intereses, en el esquema que han armado, son capitalizables. Cuando no los paga, los cambian de la cuenta de intereses a la cuenta capital, entonces en la contabilidad le queda como que
tienen 0 de intereses a pagar. Ah, qué bien. Y vuelven a cargar intereses. Y vuelven a cargar intereses sobre los intereses sobre el del capital más los intereses capitalizados. Sí. Pero de esa manera tiene también superávit financiero. ¿Por qué? Porque al no pagar los intereses y no mostrarlo como intereses, sino como capital, porque los capitalizaron, entonces están en el mejor de los mundos, porque no tienen intereses a pagar. Pero eso es David Copperfield. No, eso es otra cosa. Hay una nueva materia que estamos, los que somos profesores universitarios de ciencias económicas, estamos tratando que se incorporen ¿cómo es? Al programa. Al programa, a la sí. currícula. Contabilidad creativa. Claro. Esa no la vimos. Vimos contabilidad pública. Contabilidad 1, 2, análisis de estados contables, introducción a la contabilidad, pero contabilidad creativa. Esa hay que incorporarla. Yo creo que sería muy interesante. No hay que incorporar esa materia en el programa de estudios porque esa materia solamente la podés aplicar si sos funcionario. Bueno. ¿No es ciencia ficción eso? No. Ciencia ficción es otra cosa. No, la contabilidad creativa. Es ciencia infección, Sí, como claro. decía Minguito. Usted, José, no sé, usted le vino una película en la cabeza. La realidad es que no es ciencia ficción, sino que es muy real, porque el paquete de deuda va a ir creciendo cada vez más. Y la realidad sí, pero... Y van a ser varias generaciones posteriores las que van a tener que resolver ese problema, porque en la próxima generación no les va a dar el tiempo. ¿Quieren saber de acá al 25, 26 cuánto vence de toda la deuda? 240.000 millones de dólares. Te hago un cheque. ¿Y con qué contabilidad creativa vamos a pagar? Bueno, por eso creo que tiene que estar en la universidad. O en las universidades privadas. Porque los funcionarios salen de ahí ahora. Me olvidaba eso. Si vos salís de una universidad pública, no estás capacitado. Para ser funcionario. No, sí. Tenés que salir de una universidad privada. Cuando te traen el papel con la deuda, vos agarrás un fósforo, desaparece la deuda. Lo prendés y desaparece la deuda. Pero si era tan fácil, ¿por qué no lo hicimos antes? Y, viste... No, porque... Las anteojeras ideológicas. No, hay que cumplir con las obligaciones. Claro, sí. Nosotros teníamos... teníamos... En el 2007, 45.000... En el 11, 45.000 millones de dólares. En el Banco Central. Sí, 52.000 llegamos a tener. Bueno, en el 2015, nos tuvieron que dar 1.500 millones la petrolera, que fue los primeros 1.500 millones que dio por vaca muerta. Pero con préstamo, sí. Sí. Sí, Exxon. Bueno. Y después vino otro gobierno que nos endeudó 45.000. ¿No? Claro, pero los ceros no Y ven. ahora, o sea que si juntamos todo lo que tenemos que pagar, no solamente esto que estaba en el Banco Central, que se pasó a letras y eso, se llaman letras de remo, si vos leeremos. No, de remos, monetarias, de capitalización monetaria. Sí. de remo. Tienen unos nombres tan lindos que yo me inclinaría a comprar. Y ¿cómo es? Y si se junta lo que refinanció el ministro Guzmán con todo, más lo que creció la deuda, más esto, creo que hay un vencimiento casi 240.000 millones entre el 25, el 26, no, el 26 y el 27, antes de terminar este gobierno, que está ahora. Así que bueno, también dijo que la política monetaria, que los agregados monetarios, en la cantidad de dinero la que iban a tener variaciones negativas, digamos, se iba a sacar dinero a la plaza. No sé cómo hicieron, porque ¿con qué pagaron los intereses del Banco Central? Cuando se debían las... Bueno, hoy yo no lo traje. Pues, no. Los intereses se pagaban con emisión monetaria. ¿Y eso qué es? Eso es inflación. No, pero ¿eso es agregado monetario, sí o no? Sí, claro. Menos mal que me desasnó, sí. Doctor.
Porque yo creí que los agregados monetarios era lo que me pedía mi esposa cada vez que llegaba al 10, quería más agregados monetarios. El 20 y el 30. Bueno, es parecido. Parecido. Es parecido. Bueno, entonces, tampoco se cumplió. Actividad económica. De hecho, los números del Banco Central, acá tenemos un experto que nos puede aclarar más. Yo hablo así medio de atrevido que soy, pero del 10 de diciembre hasta ahora la masa monetaria ha crecido en la misma proporción que la devaluación. O sea que convertido a dólar oficial, si hubiéramos hecho la cuenta el 11 de diciembre y hacemos la cuenta ahora, nos da la misma cantidad de dólares. Entonces significa que emitió este gobierno. Obviamente. Sí, emitió. ¿Pero qué? ¿Cómo? No. La base No, pará que voy a sacar la boleta de la urna. No. Sí. No, si a mí me habían dicho que no iban a emitir. Bueno, pero la realidad supera la ficción. Pero si los que emiten son populistas. No. Los que emiten son delincuentes que con delito de lesa humanidad. Así dijo el presidente en una declaración. ¿Dijo eso? Sí. Mierda. ¿Pasamos una tanda? Me dicen a él. Sí. Para poner un poco de paño frío. No, llamen a... Tenemos los números. Los bomberos. Bueno, por línea pueden llamar al 4392-4200. 4392-4200. Y pueden mandar mensaje por WhatsApp. La zona esta de AMBA, el 11 5599 5535. Otra vez, 11 para la zona del AMBA, 5599 5535. Si es del exterior, 0054 911. Y el número 5599 5535. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo. Desde Buenos Aires hacia todo el mundo, Urbe, nuestra radio. De novia en el recuerdo. Otras palabras, literatura, música, arte y cultura. Otras palabras, entrevistas a los artistas de la zona sur del Gran Buenos Aires. Otras palabras, cancionero popular, teatro, danza, artes visuales. Otras palabras, el lugar en donde el lenguaje se transforma. Viernes a las 19 por Radio Urbe 97.3. Taller de extensión del CPAC 1 de Lomas de Zamora. Danzas folclóricas. Miércoles 20 a 21:45. Sede Teatro Cosmopolita, Pasaje Adrogué 186, Lavallol. Informes e inscripción tallerescpaclomas@gmail.com. Danzas folclóricas. Miércoles 20 a 21:45. Teatro Cosmopolita, Pasaje Adrogué 186, Lavallol. tallerescpaclomas@gmail.com. Los viernes de 14 a 15, Sobreviviendo. Un programa realizado por la comunidad educativa del Instituto Antonio Mentruit. Escuchá Sobreviviendo los viernes de 14 a 15 por Urbe 97.3. Desde Buenos Aires, hacia todo el mundo. Urbe 97.3. Sin fronteras. Cantá la historia más simple, la de los pocos testigos, aquella que no reluce, la que no es prosa en los libros. Cantá, que sos hoy la voz de los que dieron permiso, de los que crearon la hoguera que hoy calienta tus latidos. Cantá la vida sin prisa, porque hubo quienes sabían que cada momento es uno y el olvido una mentira.
Cantá, sos un elegido entre tanta indiferencia. Gritá, tu voz es anuncio de que la vida se queda. Mira tus manos, son ramas, y la música tu tierra, fecunda historia. Cantala, y que el olvido se muera. Han brotado otra vez los rosales junto al muro del viejo jardín, donde tu alma selló un juramento, amor de un momento que hoy llega a su fin. Tierno llanto de amor fuera el tuyo, que en tus ojos divinos bebí, ojos falsos que ayer me engañaron al ver que lloraron los míos por ti. Mas los años que al pasar me hicieron comprender la triste realidad, fue tan solo la ilusión, lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón. Cuando lleguen las noches de invierno y se cubra de nieve el jardín, si estás triste sabrás acordarte de aquel que al amarte no supo mentir. No es mi canto un reproche a tu olvido, ni un consuelo te vengo a pedir. Solo al ver el rosal florecido, el sueño perdido yo vuelvo a vivir. Mas los años que al pasar me hicieron comprender la triste realidad, fue tan solo la ilusión, lo que amamos de verdad. Sin embargo, cuando en los rosales renacen las flores, los viejos amores con sus madrigales tornan como entonces a mi corazón. Así que nos estabas explicando, Juan Carlos, sobre los 4 puntos. Los 4 puntos. Ya Expliqué 2. Ahora voy a explicar el tercero, el corto lo va a hacer Carlos. Perfecto. El tercero era la actividad económica. Se esperaba que en la segunda parte del año comenzara a recuperarse lentamente. Parece que se les pinchó el oxígeno para la recuperación. Cuando recuperan a alguien, viste que se está por morir. Porque la recuperación, la caída es virulenta, no la pueden parar con nada. Hasta cayeron, hoy escuchaba datos, tengo datos ahí, pero los supermercados a por mayor, los que es impresionante. Los mayoristas. Hablaban de una recuperación en B corta o en forma de U o también en forma de L, pero me parece que ni siquiera en forma de L. No, ya no es ni en el L. Me parece que es me parece que es una M, una W invertida. No, la patita horizontal de la L va a ser larga, va a ser larga. No, y esa mesetada, o sea, claro, va haciendo como una escalera hacia abajo, claro, a medida que pasa el tiempo. Claro. Bueno, así que, y la última que es importante, el tipo de cambio lo iban a mantener al 2% mensual después de la gran devaluación. Y eso Carlos ha hecho un estudio que, bueno, no se apreció el tipo de cambio. No. O sea que vos lo que hiciste está mal. No, yo todo lo que voy a decir ahora está mal. Bueno, vamos a aclararlo. Fíjate qué mal que está
que en el año 2023, cuando estaba la administración gubernamental anterior, las exportaciones fueron de 66.700 millones de dólares, voy a hablar en números redondos, y las importaciones fueron más, 73.700 millones, hablo de todo el año 2023. Es decir, que quedó, hablando también en números redondos, un saldo negativo de casi 7.000 millones de dólares. En la presente administración gubernamental que tenemos ahora, nos hablaba de una lluvia de dólares, una lluvia de inversiones, pero yo, siguiendo con el análisis de los datos que estoy extrayendo, o que extraje, mejor dicho, de las páginas del INDEC, veo que en los primeros 5 meses de este año, por ejemplo, analicé el caso de Brasil, Argentina con Brasil. Las exportaciones fueron de 5.200 millones de dólares, 5.192 millones de dólares, y las importaciones 5.202. Es decir, hay un saldo negativo de 10 millones de dólares. Si en el intercambio con Brasil. En el intercambio con Brasil. Es par a par. Claro, es decir, en los primeros 5 meses de este año. Si lo analizamos con China, el caso es más grave. Con China, las exportaciones de los 5 primeros meses del año fueron 2.538 millones de dólares y las importaciones 3.952 millones de dólares. Saldo negativo comercial, 1.414 millones de dólares. ¿Me permitís una reflexión? Sí. Con China no hay que hacer nada porque son comunistas. Está bien. Y el swap que le debemos no se lo vamos a pagar. Bueno. Qué guapo que es. De guapo eso. Sí, si no le tiramos los perros. No se lo vamos a pagar, pero como ellos lo van a refinanciar, nos van a cobrar intereses por atrasarnos, pero no se lo vamos a pagar. No vamos a pagar intereses sobre intereses, que en términos jurídicos, intereses sobre intereses es anatocismo, una palabra horrible, odiosa y hasta difícil de pronunciar. Es inconveniente para la economía argentina, porque toda la deuda externa crece gracias al anatocismo, aparte de perder plata, ¿no? Pero no era que no, discúlpame Carlos, ¿no era que no hay que hacer nada con los países comunistas? Sí, eso lo dijo el señor presidente, pero bueno, habría que hablar con él, Juan Carlos, pero quiero seguir hablando del intercambio comercial argentino con Estados Unidos, que es menor que con China, el saldo que queda, porque el saldo negativo, porque sigue siendo siempre negativo. Las exportaciones de los 5 primeros meses del año fueron con Estados Unidos 2.396 millones de dólares, las importaciones 2.428 millones de dólares, saldo negativo 32 millones de dólares. Vemos que, entonces, en el último año y en los 5 primeros meses de este año, siempre estamos teniendo un saldo negativo. La pregunta es, ¿por qué siempre estamos teniendo un saldo negativo? Hace muy poquitito la Fundación Buenos Aires 21 publicó un trabajo que se llama La hipótesis del atraso cambiario y la realidad empírica, donde se comparó el nivel de inflación, cómo avanzaba la inflación de los últimos años, incluso del 2009 para acá, pero haciendo énfasis en los últimos 5 meses de este año. Se comparó la inflación con la evolución del dólar. Es decir, si hay inflación, lo lógico es que para que las exportaciones no se perjudiquen y que siga habiendo reservas en el Banco Central, haya una devaluación que compense el efecto inflacionario. Tuvimos altísima inflación en estos 5 primeros meses del año, pero la evolución del dólar no fue más allá de un 2% mensual. Hablamos siempre del dólar oficial, por supuesto. Ahora, ¿por qué sucede esto? Acá siempre parece que la constante de todas las políticas argentinas populistas, liberales, ultraliberales, sí, siempre es el atraso cambiario. Parece ser que la variable de ajuste para frenar la inflación es el atraso cambiario. Pero estuvimos viendo que en la administración anterior hubo atraso cambiario
pero llegamos casi a una hiperinflación. Entonces tenemos que poner en duda esa variable, esa hipótesis, mejor dicho, de que el atraso cambiario es la única culpa. Puede ser que tenga, sí, alguna culpa, pero no creo que sea la única culpa. Y de este tema, de las varias culpas de la inflación, voy a hablar en otro momento, hoy ya no. Hay algo en la Argentina que no sé si se desconoce o si se conoce, se olvida y no se lo quiere aplicar, que es la imposibilidad de armonizar crecimiento económico con pagos externos. ¿Qué significa esto? Significa que la industria argentina, que es importadora dependiente, no puede llegar a fabricar un producto terminado sin que no exista necesariamente un componente importado en el medio. Si fabricamos un lavarropa, alguna parte de ese lavarropa va a tener que venir del exterior. Si fabricamos una computadora, alguna parte de esa computadora va a tener que venir del exterior. Casi todas las, y ni hablar de los autos, donde prácticamente el 70% es importado. ¿Esto qué significa? Que la industria argentina, además, no es competitiva con respecto al exterior. Y estos problemas desembocan en una falla estructural que tiene la economía argentina, porque si la industria argentina no es competitiva, el tipo de cambio que tiene no le sirve. Tal vez le sirve al agro, que sí es competitivo, pero no le va a servir a la industria. Entonces, si no le sirve a la industria no puede exportar. Si la industria no puede exportar, de algún lado tiene que sacar los dólares, tiene que conseguir los dólares para poder seguir produciendo. ¿De dónde los saca? De los dólares que aporta el campo. Es decir, que el campo aporta los dólares que la industria se lleva para poder seguir subsistiendo. Este tema obedece a algo que escribió hace ya unos años el ingeniero Marcelo Diamant. Década del 70. Sí, curiosidad. Fíjense la curiosidad. 50 años atrás. De un ingeniero un ingeniero eléctrico descubrió un tema estructural que afecta a la economía argentina, que se llama stop and go. Es decir, stop, frenado, go, arranque. La economía argentina padece del síndrome del stop and go, del frenado y arranque de la economía. Cuando se atrasa, cuando la industria comienza a chuparse las divisas que genera el campo, el sector externo se queda sin divisas y el Banco Central empieza a perder reservas. Entonces ahí es donde habría que devaluar. Porque ahí tenemos el efecto stop, ahí tenemos el frenado de la economía. ¿Por qué tenemos el freno de la economía? Porque está el tipo de cambio atrasado, por no querer devaluar para no generar más inflación, está el tipo de cambio atrasado, se debilitan las exportaciones, se fortalecen las importaciones, nos queda un saldo comercial negativo, como el que estuve explicando al comienzo de mi charla, y el Banco Central se queda sin reservas. Fíjense cómo aumentaron débilmente las reservas del Banco Central desde diciembre hasta junio. Arrancamos en diciembre con 18.600 millones de dólares, estamos terminando actualmente con 27.100 millones de dólares. Se incrementó un 45%, uno puede decir, bueno, se incrementó un 45%, sí, pero ¿saben qué? El 100% de uno es uno. Es decir, si aplicamos un porcentaje alto sobre una base chica, por más que el porcentaje sea alto, el valor absoluto va a ser... Es irrelevante. Es irrelevante. Entonces, si yo divido estos 45% en los 6-7 meses que tomé estos datos, me da un 6,5% mensual, que también es irrelevante. Puede ser no relevante en términos porcentuales, pero es irrelevante en términos de valores absolutos, porque la reserva sigue estando en 27.000 millones de dólares, que no es una gran cantidad de reservas. Y este problema tiene que ver también con el efecto stop and go, porque es el atraso del tipo de cambio.
Entonces, si tenemos atraso en el tipo de cambio, al tener más importaciones que exportaciones, le estamos dando más trabajo al extranjero que el nacional, se destruyen las empresas argentinas, hay despidos, hay quiebras, el trabajo va a escasear, pasó en la década de los 90. Y entonces se aparece la necesidad de la devaluación. Cuando viene la devaluación, cuando ya esto no da más porque la gente sale corriendo, si no hubiera cepo cambiario, ahora todo el mundo saldría corriendo a comprar dólares a valor oficial, como sucedió en otras épocas, para sacarse los pesos de encima y obtener los dólares, la moneda dura. Cuando aparece la devaluación para frenar la corrida cambiaria que elimina la caída de las reservas del Banco Central, ahí se da vuelta la tortilla. Cuando aparece la devaluación, ahí entonces las exportaciones comienzan a subir y las importaciones comienzan a frenarse. Y ahí entonces aparece un saldo positivo, el efecto GO. Por eso hablamos de stop and go. El atraso cambiario significa el efecto stop y la devaluación significa el efecto GO. Pero yo no estoy con esto haciendo una apología de la devaluación diciendo hay que devaluar por la devaluación misma. No, porque lo que siempre se hizo es eso y salió mal. Porque si tenemos que devaluar para recomponer las variables que están descompuestas y están desequilibradas, lo que hay que tener antes de decidir la devaluación es un plan económico, no como el que acaba de leer mi colega, emitido por el gobierno actual, sino un verdadero plan económico en donde podamos evitar en el futuro una nueva devaluación y terminemos de una vez con este stop and go, con este ciclo de frenado y arranque de la economía. Es decir, atacar las causas y no las consecuencias. Exactamente, por ahí pasa la cosa. Ahora bien, en algunos periodos de la historia argentina, el stop and go se transformó en stop and crash. ¿Qué significa esto? Significa que se cambió devaluación por deuda externa, es decir, se tapó la necesidad de devaluar, porque a ningún político le gusta devaluar. Se tapó la necesidad de devaluar incorporando deuda. Ahora, ¿qué pasa? Hay algo que es muy sutil para que nos demos cuenta, pero la Fundación Buenos Aires 21 lo descubrimos. Con el stop and go, cuando venía el efecto stop, había ciertas actividades económicas que quedaran fuera del sistema económico. Pero después venía la devaluación que daba el efecto go, y esa gente que quedaba fuera volvían al sistema económico. Pero si reemplazamos la devaluación por más deuda externa, la gente que sale del sistema económico ya no vuelve más. ¿Qué es lo que está sucediendo en Argentina? Y creo que también en el mundo. Entonces esto ya no se llama más stop and go, se llama stop and crash, que es una gran diferencia con el stop and go. Corrachino, José te mira anonadado. Sí, con la de al lado. No sé, quiero terminar con algo más. Falta algo, porque quiero terminar con algo más. José vino y trajo la bomba ahí. Yo escuché atentamente lo que dijo el doctor Juan Carlos Bacareza, y he llegado a una conclusión. La actual administración gubernamental, si tiene un programa, si tiene un plan, es estrictamente financiero. Claro. No es económico. Claro. Es decir, fíjense que el señor presidente de la Nación, el doctor Javier Milei, nunca habla de desarrollo económico. Licenciado. No es doctor. Nunca habla de desarrollo económico. Siempre habla de bonos, ahora está hablando de los puts, habla del déficit fiscal, pero ¿cuándo vamos a apuntalar a la industria argentina que se destruyó a partir del 24 de marzo de 1976? Le pusieron la frutilla en el postre en la década de los 90 y ningún gobierno democrático que vino después del golpe militar de la década del 70 se preocupó por volver a una gloriosa industria argentina que teníamos antes de que llegaran los militares de los 70. Esa industria argentina desapareció y por eso se revitalizó
el problema del stop and go. Entonces me gustaría, y con esto termino, me gustaría que la actual administración de gobierno comenzara a hablar de una vez por todas de economía. No te va a hablar porque estos 10 puntos de las bases que se van a firmar ahora, que quiere firmar el presidente, un supuesto pacto en realidad es un contrato de adhesión, porque no hay discusión ahí, está el texto, 10 claro. puntos, y se firma. Y se firma. No hay discusión, pero si no vos te fijas, 6 o 7 de los puntos tienen que ver con temas financieros. Bueno, estamos en lo que yo digo entonces. No hay plan. No hay plan. No hay economía, hay finanzas. Fíjate, sí. Después del texto son 10. La macroeconomía está totalmente olvidada. Desaparece. Y lo que vos estabas hablando del tema dólar, que yo me acuerde, creo que sigue vigente. Ya del año 2005 a 2006 la exportación petrolera no traía los dólares por pedido del gobierno de ese entonces. Las inversiones mineras ya por la ley original tampoco, queda todo afuera. Pero eso es otra cosa que no se comprende. En un país donde se precisan los dólares, que si no los tenemos nos tenemos que seguir endeudando, ¿cómo es que se le permiten a las empresas dejar los dólares afuera sacando los productos del país? Para mí es un disparate total. ¿Me permiten algo? Le vamos a agradecer. Buenas tardes, Radio Urbe. Me alegra mucho poder escuchar nuevamente a los amigos de Tiempo Fundacional. Les deseo éxito de su tercera temporada. Voy a seguir escuchándolo todos los miércoles por internet. Saludos desde Viedma, Río Negro, Santiago Riquelme. Santiago, un abrazo grande. Sabemos que se fue de acá, de la zona sur, por problemas laborales, por trabajo, se fue con la familia. Gracias, Santiago. Así que bueno, acá todos los compañeros de la Fundación te mandan un abrazo y va a cerrar el programa José. Y se lleva la llave. Bueno. Un abrazo grande a vos y a la familia. Tenía este interrogante, yo no soy experto en economía, pero lo que vos planteaste cuando te escuchaba era ver por qué el campo es el que siempre es el que pone los dólares para todo lo que es la actividad industrial y para financiar o estimular todo lo que es la producción, porque todo lo que sería da mucho más valor, como es el tema exportador, el tema minero, queda toda la plata afuera. Y sí, es el régimen que ahora se quiere, esto que se quería hacer de este famoso sistema RIGI, en realidad es el esquema que ya tiene YPF con Exxon. Sí, Pascualama también. Pascualama, o sea, todo eso se hizo en la frontera, sí, con Chile. O sea, somos un país que la riqueza que exporta, digamos, queda afuera. El valor de la riqueza que exporta. Por eso yo creo que es el tema del endeudamiento crónico, ¿no? Y es un sistema evidentemente de colonización, ¿no? De dominación. Sí, justamente para cerrar, porque se nos termina el programa y lo podemos seguir en otro tema, porque es muy interesante. Carlos Ragonesi hace unos años atrás hizo un trabajo de investigación y lo publicó la Fundación, donde quedaba muy claro que el volumen de la deuda externa argentina era prácticamente calcado, equivalente a la cantidad de dinero, o sea, de activos externos, como lo llaman técnicamente, de dinero de argentinos en el exterior, o sea, lo que en su momento se definió como la fuga. Entonces, tenemos el equivalente a la deuda fugado. Exacto. Entonces, si todo ese dinero no lo hubieran permitido fugar ninguno de los gobiernos que permitieron hacerlo, esos dólares estarían en el país y no tendríamos deuda externa. Para finalizar, un gran abrazo a Alejandro Cooper y a su equipo, que nos deseó suerte y que son compañeros de radio, tienen a la mañana todo un programa de lunes a viernes, Política del Sur, y a Felipe Villarreal, que también a veces nos sacan en la radio, en Radio Show. Para Felipe también, que nos debe estar escuchando. Gracias por los deseos de suerte que nos dieron. Cerramos dando. Y le agradecemos a Pablo Guido, que hoy actuó de operador,
porque si él nos corta el chorro, desaparecemos. Nos quedamos sin agua. Sí, gracias, Pablo. Sin vida. Lo que no está en internet no existe. No. Gracias. Si Dios quiere, el miércoles que viene, 18 horas. 18 horas. Somos Urbe. Sin